Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Esperanza por reapertura de la frontera. Importancia de la convivencia en nuestras playas. Medida adoptada en Uruguay por la cantidad de robos. Mercado inmobiliario en Venezuela está desbordado por los altos precios. Una niña ayuda a un menor con discapacidad a comer. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludo, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves y que hayan tenido el mejor de los días. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el sentimiento que reina entre muchísimos venezolanos que residen en la isla de la esperanza que tienen para lo que trata la reapertura posible en el mes de junio más o menos para lo que trata la frontera aérea entre Venezuela y Aruba. Sabemos que el gobierno está desarrollando distintas reuniones para que así de una forma definitiva anuncien qué va a ocurrir con esta frontera. La posible reapertura de la frontera aérea entre Aruba y Venezuela se perfila como una de las decisiones más esperadas y comentadas este año. Según lo adelantado por las autoridades locales, será durante el mes de junio cuando el gobierno de Aruba tome una decisión definitiva sobre si se restablecen o no los vuelos directos entre ambos territorios, una medida que mantiene en expectativa tanto al sector económico como a miles de familias venezolanas residentes en la isla. Para la comunidad venezolana establecida en Aruba, esta noticia representa mucho más que la simple reanudación de una conexión aérea. Se trata de la posibilidad de reencontrarse con familiares, facilitar viajes por razones médicas, educativas o personales, así como reducir costos y tiempos de traslado que durante años se han visto afectados por la falta de rutas directas. Actualmente, muchos viajeros deben recurrir a escalas en terceros países, lo que encarece significativamente los boletos y complica los desplazamientos. La suspensión aérea entre Aruba y Venezuela se ha mantenido por varios años debido a factores políticos, migratorios, de seguridad y la coordinación bilateral. En meses recientes, las autoridades locales extendieron nuevamente la restricción hasta finales de junio de este 2026, mientras continúan las evaluaciones técnicas y diplomáticas necesarias para una eventual apertura. El primer ministro de Aruba, el señor Mike Eyman, ha señalado anteriormente que la decisión dependerá de varios elementos clave, entre ellos la capacidad de manejo migratorio, el procesamiento de visas, los controles fronterizos y las condiciones generales de estabilidad regional. También se ha indicado que el Reino de los Países Bajos participa en el proceso de análisis debido a la relación institucional de Aruba dentro del reino. Mientras tanto, entre los venezolanos que viven en Aruba predomina la esperanza de una respuesta positiva. Muchos consideran que la reapertura sería un paso importante para fortalecer lazos familiares, comerciales y turísticos entre ambas naciones. Cambiando de tema, como sabemos, en los últimos tiempos hemos visto una gran cantidad de turismo ingresando a nuestra isla y ante esto la Oficina de Turismo de Aruba también ha adoptado nuevos mecanismos para lo que trata una convivencia mucho más sana y sostenible entre el turismo, pero también con lo que trata nuestra naturaleza, específicamente hablando de nuestras playas. Las playas de Aruba son una parte esencial de lo que hace que la isla se sienta como hogar, no solo para quienes viven acá, sino también para quienes la visitan. Son espacios abiertos y acogedores, pensados para disfrutarse con respeto y consideración hacia los demás. Recientemente, algunos incidentes en playas muy concurridas llevaron a las autoridades a reforzar la necesidad de reglas más claras sobre el uso de estos espacios compartidos. En respuesta, el Departamento de Infraestructura y Planificación implementó lineamientos temporales para mantener el orden y la armonía en la zona costera, mientras se finaliza una actualización más amplia de la política de playas. Estos cambios buscan recordar que, aunque las playas son públicas, también son espacios compartidos en donde debe convivir diferentes usos y experiencias. En muchos casos, los hoteles colocan palapas, sillas y sombrillas para sus huéspedes. Cuando estos espacios están asignados, se consideran en uso incluso si la persona
se ha retirado momentáneamente. Por eso se pide a los demás visitantes no utilizarlos ni moverlos. En ciertas áreas cercanas a los hoteles existen permisos especiales que permiten que los establecimientos ofrezcan estas facilidades a sus clientes. Estas medidas buscan garantizar una convivencia más ordenada, cómoda y respetuosa para todos los usuarios de las playas, tanto turistas como residentes. Y esta es una muy buena noticia, pues seguimos abriendo nuestros aires, pues recientemente la Autoridad Aeroportuaria de Aruba anunció que viene una nueva ruta, en esta oportunidad conectando nuestra isla de forma directa hacia distintos destinos. A continuación lo tenemos por parte de Porter Airlines. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba, ENVEI, y la Autoridad de Turismo de Aruba anuncian un nuevo servicio directo con Porter Airlines desde Toronto y Ottawa hacia Aruba a partir de la temporada de invierno del 2026. Los nuevos vuelos de Porter Airlines brindarán a los residentes de Aruba un acceso más directo entre Aruba y Canadá durante la temporada de invierno, creando más opciones de viaje con menos escalas. El servicio desde Toronto operará 5 veces por semana, mientras que el servicio desde Ottawa operará 2 veces por semana a bordo de aeronaves Embraer E5195. Las nuevas rutas añadirán aproximadamente 924 asientos semanales entre Aruba y Canadá durante la temporada de invierno, ofreciendo a los viajeros mayor acceso directo y flexibilidad. Toronto sigue siendo uno de los principales centros de conexión de Canadá, con cómodas conexiones a destinos en Norteamérica e internacionalmente. Ottawa, la capital de Canadá, ofrece también fácil acceso a las regiones vecinas. Los pasajeros que vuelen con Porter Airlines podrán disfrutar de Wi-Fi gratuito de alta velocidad, snacks premiums de cortesía y la configuración característica de Porter sin asiento del medio. Los viajeros también pueden elegir Porter Reserve, que incluye espacio adicional para las piernas, check-in exclusivo, embarque prioritario, equipaje facturado y comidas recién preparadas en vuelos más largos. Empezamos nuestra ronda internacional en Uruguay debido a una situación que se ha presentado con los repartidores, donde ellos han sido víctimas de robos. Indicaron que ya no van a recibir más lo que trata el efectivo, sino por el contrario, todo se va a manejar de forma digital. La medida desactiva parcialmente los pagos en efectivo y responde al pedido de los trabajadores de acciones para prevenir hechos de inseguridad. Los repartidores afirman que a diario sufren robos, intentos de rapiñas y agresiones. Recordemos que días atrás un trabajador fue asesinado en Carrasco Norte en medio de un asalto. En trabajo junto al Ministerio del Interior, con encuentros primeramente con el sindicato y luego con representantes de la empresa, identificaron que el uso de efectivo, principalmente en la noche, es un factor de riesgo para la seguridad de los deliveries. Por eso, desde el lunes, no se podrá abonar los pedidos con efectivo desde las 19 horas. Si bien la amplia mayoría de los usuarios de la aplicación pagan con medios electrónicos, todavía quedan algunos pagos que se realizan con dinero. Cambiando de tema, los venezolanos se encuentran preocupados por los altos índices de los precios para lo que trata la parte inmobiliaria. Y es que esto es una tendencia que se ha presentado también casi en toda Latinoamérica, en donde el alto precio para lo que tratan las viviendas es casi que imposible que las personas puedan comprar. En la entrada de este edificio, en el sector de San Bernardino en Caracas, se encuentran el corredor de propiedades, la propietaria y una persona interesada en comprar para visitar una vivienda que ha sufrido los ajustes del mercado en estos primeros meses del año. El tema entre la oferta y la demanda con los apartamentos acá ha sido un poco difícil porque por lo menos las personas que han venido a ver el apartamento y a los que les ha gustado y han realizado una oferta, el precio ha sido bastante diferente a lo que está publicado el apartamento. Entonces, por esa oferta no podemos comprar en otro lugar, por ejemplo. Las visitas a este y otros apartamentos son recurrentes en las últimas semanas, a raíz del auge que experimenta el mercado inmobiliario venezolano, con incrementos de precios de entre 30 y 50%, pero también en las ventas. Lo que se pensaba sería un efecto pasajero de los cambios políticos de comienzo de año, se ha ido consolidando como tendencia del mercado. Veníamos de un declive muy fuerte
como lo ha sido 2017, 2018, 2019, donde los inmuebles estaban sumamente a la baja, ¿okay? Pero eso ha ido repuntando, ha habido mucho movimiento, ¿okay? De ventas. Creo que ha habido un mercado receptivo y también había un mercado de compradores, de vendedores que estaban rematando sus propiedades. Especialistas señalan que el mercado está en el último momento antes de una explosión alcista que tienda a regular años de mínimos históricos y estancamiento. Un rol clave también juegan los compradores venezolanos desde el exterior, que corren con ventaja porque el crédito está paralizado aún en Venezuela tras años de crisis e inflación. El venezolano que está fuera del país, que era un segmento de mercado que de repente no estudiaba la posibilidad de devolverse a Venezuela, se está integrando a los prospectos de compradores. Te lo puedo decir con propiedad. Yo tenía un inmueble ubicado en El Paraíso que lo compró una venezolana que está en Ecuador. Venezuela y Caracas en particular tiene el menor precio del metro cuadrado de las capitales latinoamericanas, promediando $1.200. El mercado inmobiliario se centra en ventas de viviendas usadas de varias décadas, ya que el sector construcción está prácticamente paralizado desde hace 14 años. En Honduras también es otro de los países que se suma a los altos precios de los combustibles y ahora hacemos un análisis de lo que trata el precio del barril a nivel internacional y cómo esto también ha afectado a Latinoamérica. El precio internacional del petróleo de nuevo ha sorprendido al mundo al aproximarse durante algunos días de esta semana a los $120 el costo por barril, situación que también aleja las posibilidades que en Honduras se reflejen rebajas en los combustibles a criterio de los especialistas. Debemos mantener el ahorro, no bajar la guardia, seguir manteniendo las medidas, no relajarnos. Precios mixtos es lo que tenemos. Al menos en el diésel, los distribuidores nacionales proyectan la posibilidad que se logre estabilizar su costo en los próximos días, derivado de la reducción de su demanda internacional. Y eso se debe a que Estados Unidos ha logrado aumentar los inventarios de esos productos. El invierno ya empieza a ceder. Entonces hay menos demanda de ese producto, por lo tanto eso es el reflejo de lo que estamos viendo aquí en el mercado local. Sin embargo, creo que no debemos confiarnos, estos temas varían, la volatilidad es enorme. El escenario anterior proyecta un mayor deterioro en la economía de los hogares hondureños a criterio de los economistas. Recordemos que nuestro país se encuentra en desventaja por dos situaciones. Una de ellas es que nosotros no tenemos refinerías de petróleo, sino que ya compramos precisamente los diferentes derivados y esto de una u otra manera hace que el precio sea mayor al que hay en los mercados internacionales. En promedio, el precio internacional del petróleo se ha mantenido entre los $112 y $118 durante toda la semana que está por finalizar. En otras noticias, ¿ustedes recuerdan que hace algún tiempo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la visa dorada? Pues a pesar de que las expectativas eran muy altas y que decían que más o menos 200,000 personas iban a poder gozar de esta visa dorada si pagaban altas sumas de dinero, hasta el momento solo hay una. La propuesta de Donald Trump fue innovadora. Creó su Gold Card, la tarjeta de oro, como le gusta a Trump, con oro. Es su versión del Green Card, que era la residencia legal en Estados Unidos, que tenía ese color. La tarjeta era de color verde. Pero esta era diferente, esta era para las personas con más recursos en el mundo. Si usted pagaba $1 millón, sería residente legal, el primer paso a ser ciudadano. Si era una empresa que lo hacía por usted, eran $2 millones para ser residente y luego ciudadano de Estados Unidos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue muy ambicioso. Dijo, con este programa seguramente la demanda será enorme y consideraba que podrían ser unas 200,000 visas de este tipo. Hizo cálculos, dijo, el gobierno le podrían entrar por estas visas $1 trillón, que en español es 1 billón, es decir, muchísimo dinero. Ahora se conocen los resultados del programa un año después. ¿Qué dicen las cifras oficiales? De esas 200,000 visas que anticipaba el secretario de Comercio, ha sido aprobada una de 200,000. Son 15,000 de pago inicial,
y 1 millón si es aprobada. Pero, de acuerdo con abogados de inmigración, tienen dudas sobre si recomendarle a sus clientes someterse al programa por la incertidumbre que hay al respecto, de si la inversión se justificará y si el gobierno puede cumplir con este trámite acelerado en medio de una demora en todos los procesos de inmigración. Entonces, por ahora, esa Gold Card de Donald Trump sigue siendo una promesa. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con la calidad del aire que respiramos. Un video engaña al cerebro y este es el resultado. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, pay da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mais acaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El cambio climático sigue afectando la normalidad y especialmente también a la calidad del aire que respiramos. Es que se ha conocido investigaciones en que hay muchos países en que la calidad del aire es tan baja que esto podría afectar notablemente nuestros pulmones. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En su informe anual número 27, Estado del Aire, la Asociación Estadounidense del Pulmón encuentra que más de 152 millones de estadounidenses viven en zonas con niveles insalubres de contaminación del aire. Hemos logrado un progreso enorme en la limpieza del aire durante estos 27 años, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer.
El informe da seguimiento al ozono a nivel del suelo, también conocido como smog, y a la contaminación por partículas a corto y largo plazo, que es una mezcla de gotas sólidas y líquidas suspendidas en el aire e incluyendo polvo, tierra, hollín y humo, lo que puede causar ataques de asma, ataques cardíacos, derrames cerebrales, partos prematuros, y la contaminación por partículas también puede causar cáncer de pulmón. Para el año 2050, los investigadores predicen que podría haber un aumento de hasta 4.300 muertes prematuras al año en Estados Unidos debido a estos contaminantes. Hoy, casi la mitad de los niños en Estados Unidos vive en una comunidad afectada por niveles insalubres de ozono o contaminación por partículas, o ambos. Dado que los pulmones de los niños y adolescentes aún se están desarrollando y que tienden a pasar más tiempo al aire libre y siendo activos, los expertos dicen que son más susceptibles a los efectos de la exposición a la contaminación del aire. Para mitigarlo, esté atento a las condiciones locales, consulte a diario los pronósticos de la calidad del aire en su área y tome medidas para reducir la exposición cuando sea posible. La otra forma en que podemos participar es usar nuestra voz para analizar realmente maneras de comunicar a nuestros responsables políticos locales, ya sea el Consejo Municipal. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos lo que ocurrió en pleno partido de béisbol cuando una niña logró recibir una pelota, un hombre se la arrebató y un periodista hizo justicia. Un episodio ocurrido durante un partido de béisbol en Estados Unidos generó indignación. Un adulto le quitó una pelota a una niña sin importarle quién tenía enfrente. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se volvió viral, provocando la intervención de un periodista. Sin embargo, un hombre se adelantó y lo tomó antes sin darle la oportunidad. Allí, la reacción no pasó desapercibida para los comentaristas de la transmisión, que cuestionaron en vivo la actitud del espectador al quedarse con la pelota. No se la va a quitar, se preguntó el comentarista, a lo que el acompañante de cabina le contestó que al parecer sí lo iba a hacer. El momento de un giro cuando el periodista del campo se acercó hasta la menor y le entregó 2 pelotas, una para ella y otra para su hermano. El gesto fue destacado por la familia de la niña, cuya madre expresó su agradecimiento en redes sociales y valoró la actitud del reportero. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean este emocionante video que muestra la calidez humana de una menor de edad que le ayuda a un menor que tiene discapacidad, no tiene sus extremidades y le ayuda a comer. Un video registrado en un aula de Brasil ha conmovido a las redes sociales al mostrar a una niña de apenas 5 años ayudando a su amigo quien no tiene extremidades superiores durante la hora de la merienda. Con paciencia y empatía, la pequeña le da de comer demostrando un gesto cargado de ternura, una forma natural, dejando una buena impresión en quienes la observan. Mientras sus compañeros jugaban y hacían otras actividades, ella le dedicaba tiempo a su amigo. En ese momento se viralizó en las redes sociales y generó una ola de reacciones positivas, destacando la importancia de valores como la inclusión y la generosidad desde la infancia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Coiman, pues como sabemos ya estamos en el mes de celebración del Día de las Madres y en Coiman podremos encontrar ese regalito ideal. ¿Estás buscando un regalo para el Día de la Madre? Coiman tiene muchas opciones de regalos bonitos y prácticos, como por ejemplo decoración, electrodomésticos para la cocina e incluso herramientas para esas madres que son más habilidosas. Pero si no sabes qué elegir, tranquilos, una tarjeta de regalo de Coiman siempre es una excelente opción. Y este sábado 9 de mayo, Fun Miles estará en Coiman de 3 de la tarde a 7 de la noche con un especial de gira la ruleta por el Día de la Madre, en donde podrán ganar miles, artículos divertidos o también un regalo de Coiman como artículos decorativos perfectos para consentir a mamá o a nosotros mismos. Para ver todas las opciones y encontrar inspiración, visiten www.coimanbebé.com o podrán acercarse a Coiman y encontrar el regalo perfecto para mamá este año.
En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a esta yegua que llegó al funeral de quien en vida fue su dueño y las imágenes enternecen en las redes. Un emotivo momento se vivió durante un funeral en Brasil cuando un caballo relinchó al ver a su dueño en el ataúd. La escena emocionó a los presentes, quienes filmaron el momento y lo compartieron en las redes. Según información de medios locales, el difunto era Pedro Krug, un granjero de 70 años que vivía en la región brasileña del Valle de Itajaí. Tras su fallecimiento, familiares y amigos organizaron una ceremonia íntima en el rancho de su propiedad y le permitieron que una de sus mejores amigas estuviera presente, la yegua Nina. En el video se observa a la yegua ingresando a la habitación donde se encontraba el difunto, quien era velado con parte de sus elementos personales, característicos como su sombrero. Al entrar al lugar, uno de los presentes guió el animal hasta donde estaba el cajón y al acercarse al cuerpo lanzó un relincho agudo, provocando que los presentes rompieran en llanto. Nina también apoyó su hocico sobre el difunto, creando una escena emotiva y desgarradora. En declaraciones, la hija del difunto contó el vínculo especial que tenía su papá con Nina. Y les mostramos este video que muestra una óptica de cómo podríamos engañar al cerebro cuando todo se ve en la realidad al revés. Un nuevo fenómeno viral comenzó a circular en redes sociales y sorprendió a miles de usuarios por su capacidad de engañar la vista. Se trata de una ilusión óptica que muestra a una persona caminando aparentemente en dirección contraria al resto del mundo, generando una sensación desconcertante. Detrás del efecto no hay nada sobrenatural, sino un simple recurso de edición. El video está rebobinado. Este detalle transforma un escenario común en una escena insólita, en donde parece que el protagonista del video camina correctamente y que todo lo demás ocurre al revés. Al mirar qué tendencia, es imposible no mencionar al Atlético también, como se ve, quien ganó notoriedad allí, como se puede ver estas imágenes que se camina y que desconcierta en las redes sociales. El reto recorre todas las redes con videos que superan millones de visualizaciones. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.